¿Te marchas? Sí, bueno, no está bien que nos vean salir juntos. ¿Te ibas sin despedirte? Me resulta imposible dejar de mirarte. ¿Tú le tienes un aire? ¿A quién? A mi padre, ¿eh? Físicamente no nos parecéis en nada. Mi padre es muy alto, muy guapo, es muy guapo. Ya van dos. Ese es tu plan, ¿no? Destrozar mi autoestima. ¿Y qué me parezco si apenas me conoces? ¿Y qué más da? Yo no soy médico ni guapo. Háblame tú de el María. Tu mujer se llama así, ¿no? El María. No, se llama Elena. Es extraño, pero me gusta estar contigo. Es como si te conociera de toda la vida y podría estar hablando contigo mucho más tiempo y me encantaría poder hacer eso que tú dices y que el tiempo no existiera. Pero existe. Vengo todos los años a Castellón por la Feria del Libro. Me gusta venir y me gusta venir solo. Miguel, lo hemos pasado tan bien los compañeros de las jornadas que hemos decidido quedar una vez al año. ¿Haya curso o no? Miguel es muy comprensivo. Elena no, pero yo trabajo cada vez más mi cara de no tengo nada que ocultar. Hijos de puta, el rey también está metido. No, es cosa de los militares. Pero no has oído la radio. Sí, pero yo he hablado con Julián y Julián me ha dicho que el rey está en contra. ¿Qué? ¿Por qué no me has avisado? Estás muy... Embarazada. Pero tú no querías tener más hijos. Tienes 42. 43. ¿43? Eso es muy mayor para tener hijos. Alberto, no está siendo nada agradable. Vuelvo a entrar, ¿no empezamos de nuevo? Y fuera del sexo está todo bien, hablamos mucho, lo discutimos, pero siento envidia que tú con Miguel y me pongo celoso. ¿Nunca has pensado qué pasaría si tú dejaras a Miguel, yo dejara a Elena y pasáramos cada día juntos? Y le pedimos al hijo no, al nieto. Al nieto de Julián que nos lleve a los acantilados de la Sierra de Ida. Y cuando estemos mirando al mar y a punto de perder el equilibrio, que Julianín nos pegue un empujón. Mira, claro, no quiero seguir hablando de toda esta mierda. ¿Podemos dejarlo estar, por favor? No podemos. Es que contigo es imposible. Es tocar la política y tú te vuelves irracional. ¡Irracional! Que yo no me caso con nadie. Elena sabía lo nuestro desde hace 15 años. ¿Y te lo dice ahora? No me lo dijo ella, me lo dijo Maribel, una amiga suya. No sé si yo alguna vez te he hablado de Maribel. Espero que seas muy feliz con Maribel. Yo también lo espero. Quiero decir que espero que tú seas muy feliz. Jugando a la canasta. Oye, ¿votarás a Podemos en las europeas? ¿Estás loca? Siempre me hace reír.